buenas tardes, bienvenidos al primer gran debate con los candidatos a la alcaldía de Medellín. Esto es posible gracias a la alianza informativa entre RCN La Radio, Voces RCN y el canal local Telemedellín. Hoy nos pueden escuchar en directo a través de los 990 AM en la ciudad de Medellín y en todo el país a través de Voces RCN de RCN La Radio. En Telemedellín nos pueden sintonizar y estamos también en internet www.telemedellin.tv y Telemedellín Radio. Vamos a dar inicio a este debate que va a estar conducido en la tarde de hoy y noche por Juan Carlos Higuita, nuestro director de noticias de RCN La Radio, y también está con nosotros Felipe Aramburo, periodista de Telemedellín. Sean de nuevo bienvenidos y gracias a los candidatos y a ustedes por estar presentes en esta transmisión en directo para todo el país. Hola Alejandro, muy buenas noches, un saludo muy especial para los televidentes, los oyentes, por supuesto los candidatos que nos acompañan en esta tarde aquí en el auditorio del edificio Coltejer y los asistentes al auditorio. Muchas gracias por estar en este primer gran debate con los candidatos a la alcaldía de Medellín. Previo al inicio de la transmisión tuvimos la oportunidad de reunirnos con los candidatos para explicarles la metodología de trabajo. La voy a recordar muy rápidamente. Vamos a tratar en torno a 3 temas que son sensibles y que hoy constituyen un verdadero reto para la ciudad: empleo, seguridad y movilidad. De cada uno de los temas tendremos la oportunidad de hacer 2 preguntas. Los candidatos tendrán para cada pregunta 1 minuto para responder. Cuando terminemos la ronda con los 6 candidatos, destinaremos 5 minutos para debatir, para que entre ellos controviertan o revisen las exposiciones de los demás. Quien lo haga tendrá 30 segundos y quien deba responder tendrá 1 minuto. Al final de esa ronda con cada pregunta, tendremos 1 minuto para una pregunta rápida que tendrá una respuesta corta por cada uno de los candidatos a la alcaldía de Medellín, y así repetiremos pregunta tras pregunta para los 3 temas definidos. Juan Carlos, bienvenido, buenas tardes. Felipe, buenas tardes, un saludo muy especial para todos ustedes. Hoy, antes de comenzar este debate con las preguntas sobre esos 3 temas que ya les hemos contado que tendremos durante este debate, vamos a hacer una breve presentación de cada uno de los candidatos. Cada uno se va a presentar y comenzamos en el orden en el que están distribuidos, que es el mismo orden del tarjetón. Comenzamos con Gabriel Jaime Rico Betancur, que es candidato a la alcaldía de Medellín por la alianza o la coalición del Partido de la U, el Partido Conservador, el Movimiento Juntos por Medellín y el Partido Cambio Radical. Doctor Gabriel Jaime, gracias. Con un saludo para todos los que se encuentran en el televisor, en la radio y por supuesto en el auditorio, y a los compañeros de este debate. Soy Gabriel Jaime Rico, soy un hombre que nació en el corregimiento de San Antonio de Prado, de una familia muy humilde. Mi papá conductor de escalera y con mi mamá se montaba con él sin que mi papá le cobrara el pasaje. De ahí vivimos en el barrio Belén durante toda la vida. Vendía alarmas para pagarme los estudios universitarios y toda la vida lo importante es que hemos logrado desarrollar con tenacidad y con capacidad el demostrar que para donde se va en la vida se puede luchar, siempre pensando en el tema de principios y valores. Soy comunicador social de la Universidad de Antioquia, especialista en alta gerencia en la Facultad de Economía de la Bolivariana, especialista en gobierno público en la Facultad de Derecho de la Medellín. Siempre he estado en el sector privado, gerenciando y liderando varias compañías, y sueño con esta ciudad que tanto amo. Tengo una maestría y un doctorado en Relaciones Internacionales. El doctor Alonso Salazar Jaramillo es candidato a la alcaldía de Medellín por la coalición Alianza Verde Ácido. Doctor Salazar, bienvenido, buenas noches. 1 minuto para que se presente, por favor. Muy bien, un cordial saludo a toda la gente que está presente, a los compañeros del debate, a toda la audiencia nacional de RCN Radio, a la teleaudiencia de Telemedellín. Yo vengo de una familia muy campesina, nacida en el cañón del río Samaná, entre los límites de Antioquia y Caldas. Desde los 8 años llegué a formarme aquí con los hermanos lasallistas. Luego terminé mi bachillerato en el Liceo Consejo de Medellín, me hice comunicador social de la Universidad de Antioquia. Pero desde muy joven trabajé vinculado con movimientos religiosos, básicamente. Por esta razón terminé escribiendo un libro que hace parte de la historia tal vez no tan grata de Medellín, que es No Nacimos pa' Semilla, razón por la cual terminé muy involucrado con la Consejería Presidencial para Medellín, cuando fue su directora María Emma Mejía, y con quien participamos con una corporación que habíamos formado, la Corporación Región,
proyectos muy diversos. Doctor Alonso, ya el tiempo del minuto ha terminado. Continuamos con el siguiente candidato. Seremos muy puntuales con el tiempo en la intervención de cada uno. Está con nosotros el doctor Eugenio Prieto Soto, No hubo candidato. equidad, pero lo acepto. No, el minuto está ahí para que lo controlemos en el tiempo. Fue un minuto. Un minuto, exacto. El doctor Eugenio Prieto Soto, candidato a la alcaldía de Medellín por el Partido Liberal Colombiano. Doctor Eugenio. Bueno, un saludo muy cordial para todas y todos los televidentes, para todos y todas las oyentes de RCN, para todo el equipo de nuestros compañeros candidatos, para los candidatos, mis compañeros. Soy Eugenio Prieto Soto, de una familia de escasos recursos económicos, pero inmensamente rica en principios y valores. He tenido la posibilidad de avanzar con oportunidades en esta ciudad de Medellín, formándome en la escuela pública, estudiando con crédito del ICETEX en la Universidad de Medellín. Fui senador de la República, trabajé por el acceso a los servicios públicos, como gerente del Instituto Valdarroyo de Antioquia IDEA, trabajé por el desarrollo económico y social y fui gobernador del departamento en uno de los momentos más críticos de esta ciudad y de este departamento. Trabajé fundamentalmente por recuperar la gobernabilidad y el desarrollo humano integral desde el diálogo en este departamento de Antioquia. Gracias, doctor Eugenio. El doctor Héctor Manuel Hoyos Meneses es candidato a la alcaldía de Medellín por el Polo Democrático Alternativo. Doctor Hoyos, bienvenido, buenas noches. Un minuto para presentarse. Muy buenas tardes a los presentes, a la teleaudiencia Telemedellín, a RCN, a mis compañeros, el doctor Rico, el doctor Alonso, Eugenio, Federico y Juan Carlos. Mi nombre es Héctor Hoyos, yo soy abogado egresado de la Universidad de Medellín, especialista en Derecho Constitucional de la Universidad de Antioquia y en Derecho Administrativo de la Universidad de Medellín. Soy el segundo de 5 hijos, he laborado en el sector público y en el sector privado. Últimamente me dedicaba al ejercicio profesional y he tenido otras actividades disímiles como son el deporte de alta competencia y la defensa del medio ambiente y los animales preferiblemente. Muchísimas gracias, doctor Hoyos. Continuamos con el doctor Federico Gutiérrez Zuluaga, es candidato a la alcaldía de Medellín por el movimiento Creemos. Un minuto para presentarse. Bueno, muy buenas noches para todos, pues para nuestros compañeros de debate. Esto ya arrancó, yo lo que creo es que esta vez es una campaña muy respetuosa de ideas y que nos respetemos entre todos. Yo vengo de una familia muy bonita, mi papá Hernán, mi mamá Amparo, que ya falleció, somos 3 hermanos, Catalina la mayor, Juliana la menor y yo soy el de la mitad, lo que llaman el sándwich. Casado con Margarita, 2 hijos espectaculares, Emilio tiene 6 años, Pedro tiene 4 y no he parado de recorrer esta ciudad un solo día desde hace más de 12 años. Fui concejal de Medellín, fui presidente del Consejo en el 2008 y hoy quiero llegar a la alcaldía trabajando por la ciudad. Vamos ligeros de equipaje, voy por un movimiento cívico, ciudadano y creemos que en Medellín hay que llegar a tomar las mejores decisiones y no simplemente a pagar favores. Y por eso hay que ir ligeros de equipaje, a seguir trabajando, a hacerlo bien por Medellín y un apasionado por nuestra ciudad. Ese soy yo, un paisa común y corriente que quiere su ciudad, solo que quiero trabajar desde este lado. Gracias, doctor Federico. El doctor Juan Carlos Vélez Uribe es el candidato a la alcaldía de Medellín por el Centro Democrático. Doctor Juan Carlos, un minuto para presentarse. Bienvenido, buenas tardes. Bueno, muy buenas noches a todos. Un saludo muy cordial a la teleaudiencia. Juan Carlos Vélez Uribe del Centro Democrático. Soy abogado especializado en Derecho Administrativo. Estoy casado con María Adelaida Mejía. Tengo 2 hijos, Manuel y Antonio, mellizos de 17 años. Fui edil durante 3 periodos consecutivos en una junta administradora local, concejal durante 2 periodos. Luego fui director nacional de la Aeronáutica Civil en el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez. Posteriormente fui elegido designado como presidente de ANATO, Asociación Nacional de Agencias de Viaje y Turismo. Fui 2 periodos senador de la República y tuve la oportunidad de ser precandidato presidencial. Pero en mi hoja de vida lo que más quiero yo es haber sido soldado de la patria. Presté servicio militar como muchos colombianos.
Doctor Juan Carlos, le agradecemos muchísimo y continuamos en este debate, ahora sí, con las preguntas para estos candidatos. Y arrancamos por el tema del empleo, para cada uno de ellos 1 minuto para responder. Según la tasa global de participación, la ocupación, empleo y subempleo, registro que lleva el DANE, en el trimestre de abril a junio, que es el último registro que se tiene, se pone a Medellín con una tasa de ocupación del 58.5%. Esto está por debajo de ciudades como Ibagué, Riohacha, Cali, Neiva, Villavicencio, Pasto y Bogotá. Y el estudio de Medellín, ¿cómo vamos?, percibe como una de las principales problemáticas la desigualdad generada por la carencia de empleo. Todas las campañas siempre prometen empleo y esas cifras siguen siendo similares. ¿Qué hará usted de novedoso, escuchen bien, novedoso, que no solo genere empleo, sino que permita mayores ingresos a las familias? Comenzamos por el doctor Gabriel Jaime Rico. Mi propuesta frente al tema del empleo para la ciudad de Medellín se basa en las cifras que tenemos hoy de empleo oficial, cuando el 29% de la mano de obra formal de la ciudad de Medellín es comercio, hoteles y turismo. Ahí tenemos que aumentar. ¿Cómo lo hacemos? Medellín la visitan 550.000 turistas al año. La época en que más turistas la visitan es la temporada de diciembre por el alumbrado del río. Si nosotros somos capaces de generar una estrategia de corredores turísticos en donde el alumbrado del río funciona todo el año, los jueves, los viernes, los sábados y los domingos, estamos desarrollando la actividad cultural, estamos desarrollando la actividad del empleo y obligamos a que un día más, de una forma inteligente y novedosa, se queden los turistas en la ciudad de Medellín, lo que significa más consumo directo para el taxista, para el hotelero, para el del restaurante, para el de la actividad comercial. Pero si adicionalmente a eso trabajamos con el tema de la economía en lo que significa con el tema del empleo de choque, y ese empleo de choque o ese empleo de emergencia lo volvemos como antes funcionaba el Instituto Mi Río, pero mejor, logramos oportunidades para la gente novedosa. Gracias, doctor Gabriel Jaime. Doctor Alonso, 1 minuto para esta pregunta. Yo creo que hay que continuar unas propuestas estratégicas que llevan a una reconversión de la ciudad de Medellín. En eso no podemos perder la ruta a una ciudad de servicios, todos los emprendimientos, la innovación, la ciencia y la tecnología. Pero tenemos que mantenernos también en la perspectiva de que puede haber una obra pública que coyunturalmente, como lo hicimos la vez pasada, amortigüe los choques de una posible desaceleración de la economía colombiana. Hay que ir con la formación laboral a la educación media y ese va a ser el inicio de la jornada complementaria. Hay que meterse con empresas públicas y convertir empresas públicas sin transformar su propiedad en una operadora de obras en la región para facilitar su desarrollo y para poder invertir, porque EPM hoy no sabe qué hacer con su bolsa. Creo que manteniéndola pública puede invertir sobre todo en sistemas eléctricos de transporte. Doctor Alonso, gracias. Y también el doctor Eugenio Prieto, con esta respuesta. La densidad productiva y empresarial de esta ciudad está en 6 comunas hacia el lado derecho de la ciudad. El 82% de esa densidad productiva y empresarial quiere decir que allá está la mayoría del empleo. Medellín necesita un gobierno territorial que mire cada uno de los 21 territorios en su autonomía y en su independencia. Vamos a crear un instituto para el desarrollo económico y social de Medellín que caracterice a cada una de las comunas y los corregimientos y genere oportunidades en el territorio. La gente no quiere que le regalen nada, quiere que le den oportunidades. Y queremos crear capital semilla en esos territorios para volvernos socios de las mejores ideas, crédito y microcrédito para los empresarios, emprendedores y obviamente para el fortalecimiento de las empresas que ya estén allí en el territorio. Pero queremos profundizar en la inclusión y en la equidad y obviamente fortaleciendo los niveles intermedios hacia la educación superior, haciendo un ejercicio de escuela abierta y de escuela de gobierno y políticas públicas e incrementar gradualmente el presupuesto participativo en todos los territorios de la ciudad de Medellín. Doctor Hoyos, 1 minuto para la respuesta. Tema empleo. Yo creo que el diagnóstico está hecho. ¿Qué vamos a hacer concretamente? Yo creo que si nosotros cambiamos la estructura de la planta de personal del municipio de Medellín y de sus entidades, disminuyendo los cargos de dirección, esas vicealcaldías y esos altos cargos de los que vengan un gran dinero estos directivos, y en cambio ampliamos la planta de personal con la misma nómina, con más trabajo operacional de los empleados, y así acabamos con los contratos de prestación de servicios que restan ese amor por el municipio
ese sentido de pertenencia, creo que podamos inmediatamente cambiar el tema del desempleo que hay actualmente en el municipio de Medellín. Son propuestas concretas y que se pueden hacer inmediatamente, empiece a partir del 1 de enero a gobernar a Medellín. Doctor Hoyos, muchísimas gracias. Doctor Federico, una respuesta de un minuto, por favor. Productividad a través de los clústeres estratégicos, pero para que toda la cadena funcione es absolutamente necesaria y fundamental la calidad en la educación, pero también el acceso a la educación superior con pertinencia. Nosotros nos quedan por fuera del sistema cada año más de 120.000 jóvenes y ahí tienen que haber oportunidades reales. Cuando uno mira la cifra de desempleo y la profundiza un poco más, el desempleo juvenil está en 17%, mientras el desempleo general en un 10%. Ahí tienen que haber estrategias de pertinencia a través de formación, de técnicas, tecnologías, pero que vayan a través de la mano de la estrategia de ciudad, y absolutamente necesario fortalecer el ecosistema de emprendimiento, desde los EDESOS hasta entidades tan importantes como el CTA, como Créame, y Ruta N. Pero importante fortalecer todo el ecosistema y no solo la parte alta de la pirámide, y es absolutamente necesario entender que el Pacto por la Innovación al 2018 tiene que ser una realidad. Tenemos que estar invirtiendo 2 puntos del PIB para ese año en innovación, ciencia y tecnología, pero tiene que haber educación de calidad para poder hacer esto. Gracias, doctor Federico. Doctor Juan Carlos, tema empleo. Cerremos la primera ronda. Primera pregunta. Bueno, primero vamos a mejorar la competitividad de la ciudad a través de la formación del recurso humano, con la jornada única escolar, en las competencias laborales y en la universidad virtual, para que tengan los jóvenes posibilidad de formarse en carreras tecnológicas y universitarias. Recurso humano que realmente necesite la ciudad. En segundo lugar, vamos a liderar una cruzada a nivel nacional para bajar en un 30% las tarifas de energía eléctrica en la ciudad y hacer más competitiva a nuestra empresa. Y en tercer lugar, vamos a crear el Fondo Emprender para los jóvenes, 100.000 millones de pesos. Y como política de choque, primera propuesta, para los mayores de 40 años, empresas que vinculen personas mayores de 40 años, se les dará un descuento en el impuesto de industria y comercio hasta un 30%. Y en segundo lugar, quienes sean beneficiarios del descuento de las tarifas de servicios públicos de energía eléctrica en un 30%, como pretendemos, tendrán ese beneficio siempre y cuando contraten jóvenes sin experiencia. Doctor Juan Carlos, muchísimas gracias. Recuerden que a partir de este momento tienen 30 segundos. Si alguien desea interpelar, levanta su mano y tendremos momento para las preguntas o interpelarse entre ustedes mismos y 1 minuto para responder. Posteriormente vendría una respuesta. Si alguien tiene en este momento algún tipo de interpelación, es el momento para hacerlo. De lo contrario, nosotros no hay preguntaríamos algo. ¿Una interpelación? Bueno, doctor Gabriel Jaime, ¿no? Doctor Eugenio, ese Instituto de Desarrollo Territorial en Medellín, ¿cómo lo materializa? Es decir, ¿qué va a hacer para que tenga cobertura en cada uno de los territorios? ¿Y realmente es necesario crear un ente adicional como Instituto de Desarrollo para fortalecer el tema del empleo en los 21 territorios de Medellín? Sí, es necesario. Medellín tiene hoy un indicador de índice de calidad de vida que es diferente de unos territorios a otros. El que viene sacando Medellín desde el 2010, que es el indicador multidimensional de calidad de vida, nos dice que hay territorios con un 75.8 y otros territorios con un 32.2. Hay unas diferencias enormes y esas diferencias se dan precisamente porque no estamos generando unos desarrollos de acuerdo a las potencialidades de esos territorios. Vamos a coger unos activos improductivos y vamos a capitalizar ese instituto, y desde la gestión y la mediación se va a financiar el mismo instituto, pero fundamentalmente lo que queremos es incidir en la equidad. Cada territorio es diferente a los otros y hay que buscar desde la pertinencia de esos territorios generar oportunidades para que allí se pueda dar verdaderamente inclusión, dignidad humana, vida digna en el territorio, lo que buscamos con la generación de oportunidades desde un Instituto para el Desarrollo Económico y Social de Medellín. Doctor Federico. Sí, para que esto no parezca pues tampoco un foro y sea un poquito de debate, yo le haría una pregunta a Eugenio también sobre ese tema. Esta administración se dedicó a crear burocracia, 6 vicealcaldías, entre una de ellas la vicealcaldía que maneja todos los asuntos de desarrollo económico. Una Secretaría de Desarrollo Económico, con la cual estoy de acuerdo. La pregunta es, ¿acaso los problemas de Medellín se solucionan generando más burocracia? No mejor
es nombrando a las personas que tenemos que nombrar en los cargos que entiendan la realidad de la ciudad y poder avanzar. ¿Cuál sería la diferencia entre la vicealcaldía, la Secretaría de Desarrollo Económico y el instituto que en este momento se propone Eugenio? Las vicealcaldías que hoy tiene el alcalde Aníbal Gaviria, yo lo he dicho claramente, revisaremos en su estructura administrativa si es necesario ajustarlas o no desde el punto de vista operativo, pero las vamos a volver vicealcaldías territoriales porque queremos un gobierno más territorial y esas vicealcaldías deberán estar pendientes de cada zona, de cada comuna, estarán haciendo consejos de gobierno en cada territorio cada mes, obligatoriamente en un diálogo permanente y abierto con la ciudadanía. Ahora bien, un Instituto para el Desarrollo Económico y Social es diferente a una secretaría, porque es autónomo, porque es independiente, porque maneja los recursos con más fluidez, con más independencia, y eso lo que nos permite es agilidad, pero además nos permite captar recursos de las mismas secretarías y de otras entidades públicas, y esos recursos son los que vamos a colocar allá. Vamos a manejar ahí además los recursos del presupuesto participativo, y eso le va a dar más transparencia al presupuesto participativo, lo vamos a blindar contra la ilegalidad, y obviamente que también lo vamos a hacer ejecutándose todo el año, no solamente 3 o 4 meses en el año. El doctor Hoyos levantó la mano, tiene 30 segundos para su pregunta o su planteamiento y por favor, ¿a quién se refiere? ¿A quién le hace la interpelación? Le voy a hacer la pregunta a mi amigo doctor Juan Carlos Vélez. Me gustaría que explicara, doctor Vélez, a la ciudadanía cómo puede hacer usted para bajar las tarifas de servicios públicos domiciliarios de energía cuando la energía se negocia en bolsa y no depende ni del gerente ni del alcalde de la ciudad de Medellín hacer esa rebaja. Bueno, yo lo que voy a hacer es liderar una cruzada para disminuir las tarifas de energía eléctrica en la ciudad. ¿Cómo es posible que empresas públicas de Medellín en los últimos 5 años aumentó un promedio de las tarifas de energía entre el 10 y el 12%? Porque tiene que generar un 11.7% de rentabilidad la gerencia de energía eléctrica, cuando el IPC no ha aumentado ni ha subido más del 10 o el 12%. ¿Cómo es posible que las tarifas de energía eléctrica hoy tengan un costo para empresas públicas de Medellín de 80 pesos el kilovatio hora y haya industriales, pequeños industriales, microempresarios que generan empleo en la ciudad pagando 420 pesos el kilovatio hora? Entonces, vamos a ir a la CREC, vamos a liderar como alcalde de Medellín con la ayuda de toda la ciudadanía, de las fuerzas vivas del departamento, una cruzada para que bajemos las tarifas de energía. Empresas públicas puede bajar las tarifas de energía en un 30% perfectamente y no se afecta para nada la estructura financiera de la empresa. Tenemos 1 minuto para cerrar esta primera respuesta del primer bloque, del primer tema que es empleo. Hace algunos años, doctor Gabriel Jaime Rico, y para cada uno de ustedes, la ciudad decidió apostarle a la estrategia clúster como la estrategia de desarrollo económico para la ciudad. Eso lo hizo la alcaldía con la Cámara de Comercio de Medellín. No necesariamente para un sí o para un no, pero si una respuesta costa, ¿usted seguiría con esa estrategia? ¿Usted modificaría esa estrategia de desarrollo económico? Sí, yo seguiría con la estrategia de desarrollo clúster, pero entendiendo que hay que acabar con 3 enfoques culturales de la ciudad de Medellín. El joven que tiene 18 años y está buscando una oportunidad y le dicen que le falta experiencia. El que está entre los 30 y los 50 años y le dicen que está muy viejo para trabajar. Y aquel que está entre los 50 y los 70 años y estando en el mejor momento de la productividad de los seres humanos, como lo dice MIT, esta ciudad le cierra completamente las posibilidades. Doctor Alonso, su posición frente a los clústeres. Continuaría la política de clúster, definitivamente ha sido muy exitosa, no he sido hablar con la gente del sector salud, del sector turismo, incluso la posibilidad de crear un clúster liderado por el grupo G8, que son las principales universidades públicas y privadas que quieren internacionalizar también a la ciudad de Medellín en esa materia. Así que yo creo que es una estrategia absolutamente válida. Le recuerdo que es una respuesta corta. Doctor Eugenio, ¿clúster sí o no? Sí, totalmente, pero integrándolo y articulándolo al plan estratégico de Medellín que se vence este año, de 1995 al 2015, y este año es el momento de desatar el diálogo ciudadano, para cuál va a ser el sueño colectivo de este territorio, que debe ser el diálogo de todos los actores del territorio. Sí al clúster, pero desatando el diálogo ciudadano para la mirada de largo plazo del territorio.
Doctor Héctor Manuel Hoyos, ¿cuál es su posición frente a los clústeres? Claro que sí, vamos a apoyar lo que esté funcionando en la ciudad y los clústeres están funcionando perfectamente y no me opongo en forma alguna. Doctor Federico. Por supuesto que sí, pero lo hemos dicho, es que cuando uno habla con los directores de clúster sector textil, cuando uno habla con los de construcción, salud, TICS, energía, es absolutamente necesario también avanzar en el sistema de educación. Necesitamos una educación de calidad y necesitamos acceso con pertinencia a educación superior. De lo contrario, no vamos a poder fortalecer no solo los clústeres, sino que no se desarrollará y no se conseguirá empleo de buena calidad en el municipio de Medellín. Y esa tiene que ser la estrategia. No es empleo por empleo, es un empleo de buena calidad donde nuestros jóvenes y todas las personas tengan la oportunidad de formarse y acceder a un empleo digno. Doctor Juan Carlos, su posición. Los clústeres surgen del estudio de competitividad del año 98 del señor Michael Porter en Medellín. Es un estudio que tiene 18 años. Yo voy a contratar un nuevo estudio de competitividad para Medellín, porque hay unos clústeres que hay que crear nuevos, como por ejemplo el clúster del ensamblaje, el clúster de la industria de alimentos y otros tantos que necesita la ciudad. Así que fortaleceremos los que hay, pero también con este estudio de competitividad que contrataremos, miraremos qué otros clústeres hay que crear en la ciudad. Vamos con la segunda pregunta de este primer tema que le recordamos a los televidentes y a los oyentes que estamos con el tema del empleo. Miren, en el pasado se trató de reubicar a los venteros ambulantes en el Pasar de los Puentes y en otros centros comerciales populares, una estrategia que realmente no funcionó como se esperaba, por lo menos como se esperaba. Hoy vemos las calles de Medellín invadidas otra vez, el espacio público de todos invadido por un ejercicio comercial que es informal, que eleva las cifras de su empleo y maquilla un poquito el tema del desempleo en Medellín, pero que afecta enormemente la generación de espacio público y el disfrute del espacio público para todos. ¿Cómo resolver la ocupación del espacio público sin atentar contra los ingresos de esas familias que necesitan subsistir? Y de hecho, de una vez, como doctor Alonso Salazar, empezamos con usted, dignificar y formalizar a esas personas. Pues tengo que empezar por, aunque no, a veces no me gusta decir que en mi administración formalizamos 10.000 venteros y que nos habíamos encontrado un caos muy parecido al que hay en la actualidad. Y esos carnetizados ya iban en un proceso de asesoramiento en muchas materias. Sin embargo, es como si durante 4 años se hubiese desandado exactamente todo el proceso. Hay demasiadas quejas del Departamento de Espacio Público, de sus atropellos y sobornos a gente muy humilde, la función de estas convivir que invadieron los espacios que estaban regulados sin que ninguna autoridad dijera alto. Yo creo que se necesita concertación con el comercio, con los venteros, pero sobre todo carácter para volver a organizar el centro de la ciudad. La zona más deteriorada desde el punto de vista físico y social de Medellín hoy es el centro y requiere un proyecto urbano integral con todas las herramientas de intervención urbana y de intervención social. Doctor Alonso, gracias. Doctor Eugenio, su posición frente al espacio público, los venteros. Son seres humanos importantes para la ciudad, los respetamos, los valoramos, queremos trabajar con ellos, pero organizándolos en unos centros específicos. Por ejemplo, algunos tienen que ver con su propia cultura. Podemos tener en el centro de la ciudad un edificio donde tengamos diferentes espacios con sectores representativos de ellos, acompañándolos incluso con crédito de fomento para el emprendimiento y para el desarrollo de su actividad. Pero necesitamos organizar el espacio público y lo que tenemos que tener en el espacio público son gestores del espacio público, que mediante acuerdos con los vendedores, con los empresarios, nosotros entreguemos microconcesiones del espacio público a esos propietarios de esos negocios que hoy le pagan impuestos a la ciudad. Hay que organizarlo en unos diálogos y en unos acuerdos territoriales por polígonos con unas juntas de empresarios y comerciantes que con la ciudad obviamente organicemos todo el espacio público para una mayor calidad de vida e inclusión en la ciudad. Doctor Héctor. Doctor Héctor. Hay enfrentados dos derechos fundamentales, el derecho del espacio público, de la movilidad de los ciudadanos y el derecho de la sobrevivencia de algunos ciudadanos. Están enfrentados dos derechos. El fenómeno social que se da en Medellín hace que la gente salga al rebusque
Es la única forma de sobrevivir y de alimentar a los hijos y de educarlos. Lo que sucede es que tiene que haber un presupuesto social, invertir más en la gente y menos en obras civiles innecesarias para la ciudad. Tenemos que hacer es que la persona valga y organizarnos. Desde que haya hambre, desde que haya desempleo, desde que haya esa inequidad, las personas tienen que salir al rebusque y no les podemos prohibir que ellas traten de sobrevivir. Doctor Federico, ¿cuál va a ser la solución para ese manejo del espacio público? Lo cierto es que es una problemática social. La mayoría de las personas que ocupan espacio público es porque lo necesitan. Por eso la primera pregunta de generación de empleo de buena calidad es clave para este propósito. Pero le voy a decir también que no se puede hacer. Es como hicieron ahora, que es cerrar el bazar de los puentes, y mire usted cómo están todos debajo de la línea del metro, básicamente ocupando espacio público y generando grave problemática a la ciudadanía. Aquí tenemos que hacer una intervención integral de recuperación de espacios públicos, pero concertación no significa ceder en autoridad. Concertación significa buscar diferentes espacios donde también puedan estar, donde también se les alquilen unos espacios y paguen también energía, paguen servicios, y que puedan utilizar algunos sectores estratégicos dentro de la ciudad de Medellín. Pero definitivamente uno de los grandes problemas hoy en el centro es la grave ocupación del espacio público, la falta de autoridad, y también, ¿por qué no decirlo?, se convirtió en una herramienta política de dejar que se ocupe el espacio público y después a cambio de votos para algunos políticos en la ciudad de Medellín. Doctor Juan Carlos, su postura con el tema del espacio público y la dignificación del empleo para esas familias. Bueno, los procesos de reubicación de de vendedores ambulantes en la ciudad exitosos han sido donde ha habido concertación. Por ejemplo, lo que fue el caso de la minorista. Cuando no ha habido concertación, como los bazares de los puentes, el del Parque San Antonio, el mismo Centro Comercial Medellín, no han funcionado bien. Yo propongo concertación para reubicar a los venteros. Lo haremos en el Boulevard de Bolívar, que construiremos con el metro de la ciudad. Les he planteado también la posibilidad de reubicarlos cerca de las estaciones del metro de una manera cómoda, adecuada, y también invitarlos a que en algunos barrios de la periferia donde hay una actividad comercial importante se puedan ubicar a través de un proceso de concertación y reubicación. Doctor Juan Carlos, gracias. Doctor Gabriel Jaime. Cuando hablamos de venteros ambulantes, estamos hablando de personas que quieren hacer su trabajo bien y que no están buscando cómo robar, que están buscando una oportunidad. Y ahí la innovación y la creatividad de la administración y el liderazgo de las oportunidades juega un papel muy importante para desarrollar posibilidades también que la gente pueda tener en vender sus productos sin necesidad de que estén solamente en el centro de la ciudad de Medellín. Para eso hay que sacar hacia la periferia a través de terminales de transportes locales dentro de la integración del transporte público, y eso es un tema que se denomina venta al paso, que ya está inventado en el mundo y que genera oportunidades y desarrollos para la gente. Segundo punto, es muy importante entender, y esto es una idea de uno de los miembros de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Medellín, que en el centro hay 14 tipologías distintas, de las cuales 10 de esas tipologías podrían estar en espacios completamente cerrados, integrados, entre esos los que tienen que ver con ventas ambulantes como el tema de ropa, en lugares únicos dentro de un ejercicio de regeneración del centro, aprovechando las inmensas posibilidades que permite hoy el plan de ordenamiento territorial en temas como la innovación comercial, la innovación educativa, y donde se genera en el centro una gran oportunidad para el negocio de la gente. Muchísimas gracias. Esta pregunta para sí o no, y comenzamos por el doctor Alonso. ¿Es tan buena su relación con el empresariado antioqueño que ellos se le están comprometiendo a usted también con esa generación de empleo y con ese empleo de calidad? ¿Sí o no? Absolutamente sí. Doctor Eugenio. Sí, señor. Doctor Héctor. Sí. 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 Soy un defensor de todas las clases de institucionalidades, y trabajando juntos es que se logra el desarrollo. Mire, tenemos la oportunidad de obtener 5 minutos para que, a propósito de esa respuesta, debatamos a los demás candidatos. ¿Alguno quiere tomar la palabra? Señores, ¿no? Para debatir entre ustedes. Es la oportunidad para controvertir. ¿No? Doctor Alonso, ¿qué tanto carácter? ¿Garrote? ¿Mano extremadamente dura contra esa ocupación en el centro? ¿O hasta dónde iría ese carácter?
Mire, el tema del centro hoy, como el de la ciudad, es básicamente un tema que está ligado con la seguridad. Por eso, cuando hablamos de muchos temas sociales, inmediatamente vamos a criminalidad, seguridad, y después terminamos dando vuelta por el lado de la política. Hay que enfrentar esas estructuras criminales mucho antes que al ventero. Con el ventero se trata generalmente de concertación, y la ciudad tiene, digamos, nosotros logramos ubicar 2.000 o 3.000 sitios donde el ventero era útil en el espacio público, mirando solo estaciones solitarias del metro en las cuales lograr que haya confluencia y servicios. En fin, pero la recuperación del centro será urbanística, social, y habrá que enfrentar a unas llamadas convivir que son aliadas de unos sectores políticos que nos pueden hacer mucho daño. Sin ese control a esas estructuras criminales, la tarea es muy compleja. Doctor Gabriel Jaime Rico, usted mencionaba tratar de llevar algunas situaciones a la periferia, no tener esa venta en el centro de la ciudad de Medellín, sino también llevar esa venta al paso en otras regiones de la ciudad, en otras comunas, en otros corregimientos. ¿Cómo hacer para que el problema no se extienda a los corregimientos? Un problema que hoy ya está viviendo de venteros ambulantes, de una situación que están copando el espacio público en el centro de la ciudad y trasladarlo a los diferentes barrios, que no se vuelva una problemática. En la propuesta de la primera pregunta, cuando hablábamos de los corredores turísticos y hablábamos de los corredores de luz, que es una de las características más importantes que nos hacen únicos, auténticos y propios en el mundo entero, se desarrolla toda la actividad comercial. ¿Por qué? Porque cuando se desarrolla un corredor, por ejemplo la carrera 45, y todo ese corredor de luz lo ligamos al tema del tango, desarrollamos los restaurantes, desarrollamos el comercio, desarrollamos las actividades. Si cogemos, por ejemplo, Santa Elena, o cogemos la carrera 70, o cogemos la carrera 80, o cogemos ciertas zonas que nos puedan servir, unas porque ya tengan vocación económica, o otras porque se va a desarrollar, se puede potencializar generándole oportunidades a la gente. Y si a eso le sumamos el Fondo Crecer, que hemos llamado en la transformación del Banco de los Pobres, para que a la gente le podamos prestar mucho más de 6.400.000, que es lo que se presta hoy como la gran propuesta de apoyo a la ciudad, hasta llevar al dinero que sea necesario por etapas para que sea responsable y ayudándole a la gente a que sea buen empresario desde la legalidad. Doctor Juan Carlos, el planteamiento que les hice para la pregunta, les decía, ese proceso de reubicación no ha funcionado, o no por lo menos como se esperaba. Usted propone reubicación, ¿qué le hace pensar que funcionaría ahora, o con cuáles estrategias o herramientas usted haría que una reubicación funcione? Mire, cuando uno recorre el centro de la ciudad y habla con los venteros, a uno le dicen, nosotros estamos dispuestos a reubicarnos, pero pónganos en un sitio donde nosotros podamos vender. ¿Por qué fracasó el Bazar de los Puentes o por qué fracasó el Centro Comercial San Antonio? Porque no va gente, no va público, no se vende. Yo planteo la construcción del Boulevard de Bolívar, que es un proyecto que tiene el Metro de Medellín hace mucho tiempo, para que debajo de la línea del metro puedan construirse locales comerciales combinados con módulos y allá podamos reubicar a los venteros. Les dije también que en los alrededores de las estaciones de metro podemos ubicar unos módulos organizados y allí hay mucho flujo de personas. Yo sé que esos procesos concertados, reubicándolos donde haya posibilidad de vender, son exitosos, como ocurrió con la plaza minorista. Muchas gracias, doctor Juan Carlos. Les recordamos que estamos en esta transmisión Medellín Elige, el gran debate de los medios de comunicación en la ciudad de Medellín, en Telemedellín y en RCN La Radio a través de Voces RCN. Les recordamos a través de RCN 990, telemedellín.tv, Telemedellín Radio, y pueden participar de este gran debate a través del hashtag o el numeral Medellín Elige.